lo que nos tomará una buena tarde. Acompaña a Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. 2:43 de la tarde, y en este espacio hemos querido hablar sobre la cultura de la cancelación. Estas nuevas generaciones que tienen algunas características que son maravillosas, pero nos preguntamos si hay espacio o no para la redención, para enmendar los errores en lo que se conoce como la cultura de la cancelación, o por un perro que maté, mataperros me llamaron. Bueno, y por eso hemos llamado a un integrante de las nuevas generaciones, Jan Di Giuseppe, licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y cofundador de la plataforma virtual Caracas Crítica. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿se me escucha? Se te escucha, sí. Te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchaste a nosotros en el planteamiento del tema? Los he estado escuchando. Muy bien. Bueno, Jan, primero comencemos por definir lo que se conoce como la cultura de la cancelación o esta generación woke. Definir la cultura de la cancelación hoy en día se ha vuelto una tarea cada vez más titánica por lo que va implicando la propia tarea de la cancelación. Al principio puede parecer como, ok, vamos a bloquear de alguna forma a este individuo, a esta serie de individuos o estas organizaciones. Pero poco a poco se ha ido ampliando no solamente a los particulares, sino también a los universales. Se empieza a cancelar no solamente individuos, sino también personas, movimientos, ideas, etcétera. Incluso países completos han sido víctimas de esta cultura de la cancelación. Y se ha asociado a este movimiento woke porque, como el mismo nombre lo indica, se supone que se despierta algo que antes estaba dormido. Y en ese despertarse uno se puede dar cuenta de las cuestiones o las cosas que estaban bien y que estaban mal. Entonces esta cultura de la cancelación o estos movimientos de cancelación implican en su movimiento de despertarse una suerte de ocultamiento de aquello que al yo despertarme o aquello que me mantenía dormido y no me dejaba mantenerme despierto o quedarme despierto. Pero ¿cómo se traduce eso en algo práctico? A ver, Jan. Es decir, tú cancelas a determinada organización porque te ofendió una posición de esa organización, pero cancelarla no es un acto de una gran violencia también. Claro, pero también hay formas de cancelación. Hay cancelaciones a organizaciones donde se hace básicamente un boicot diciendo que no van a consumir algún tipo de contenido de esa compañía. También se cancelan personas, se cancelan libros. Se cancelan movimientos sociales, y más que una forma de violencia, yo considero que sería una forma donde se aísla completamente aquello que estamos cancelando, donde ni siquiera tiene el espacio para poder defenderse o para poder resistir a aquello que se está cancelando, porque por lo general la gente es cancelada. Imagínate. ¿Sí? ¿Cómo se da un diálogo social ahí? ¿Cómo regresa alguien del estatus de cancelado? O sea, ¿cómo sale alguien de la cancelación? Porque hay decisiones personales que son absolutamente intrascendentes. Por ejemplo, yo no compro este autor, no compro este libro, no leo o no veo las películas de este director, y eso es una decisión que no tiene mayor impacto. Pero ¿cuándo estamos dejando de tener intercambio con el otro? Precisamente porque en algún aspecto en la vida piensa distinto a nosotros. O sea, no hay nada más humano que errar, que cambiar de posición, claro, que cometer algún error. Claro, y esto es lo interesante, porque más allá de una suerte de redención, cuando me ofrecieron, cuando vi el título, creo que lo más importante es el tema del perdón, porque una persona que se muestra el error o muestra que cometió un error, si es realmente una persona reflexiva, se va a dar cuenta de que cometió un error. Sin embargo, la cultura de la cancelación va mucho más que eso. Hay gente arrepentida de los actos que hicieron y con todo eso no se perdonan, porque se confunde el perdón con el olvido. Se cree que al perdonarse la persona queda impune y como que no pasó nada.
Pero entonces tenemos que pensar. Jan, y disculpa que te interrumpa, pero justamente tomo lo que acabas de decir para poner el ejemplo de una sociedad marcada quizás por un enfrentamiento interno. Y pongo el caso de Colombia en la década de los 80, todos los 80 y los 90, lo que ocurrió con las guerrillas, el pacto de paz, la reincorporación a la vida política de quienes antes estaban al margen de la ley, en grupos armados. Es decir, si esos son nuestros esquemas y nuestras referencias, ¿cómo sana o se curan esas heridas en términos sociales? Es muy difícil pasar una página si no estamos dispuestos a perdonar. A descancelar. Exacto. Claro, porque el perdón no solamente, y aquí tomando a una autora que se llama Hannah Arendt, el perdón no solamente es el acto que se hace al perdonado, sino también a la persona que perdona. Cuando uno perdona, uno está cometiendo un doble acto. El acto de perdonar para Hannah Arendt es dejar en libertad a la otra persona. Incluso la palabra perdón o redención, que viene de redentio, que en latín significa volver a dar, se vuelve a dar una suerte de libertad a esa persona que es perdonada. Pero al mismo tiempo es posible curar, y el proceso de cura solamente es posible a través del perdón. Porque ¿qué pasa? El olvido no es realmente un proceso de cura, porque la herida sigue allí, pero es a través del perdón en donde realmente uno toma paz con aquello que estaba primero intentado. Y por eso el perdón es un acto muy difícil de realizarse, sobre todo en la cultura de la cancelación, donde todo es cancelar y nunca perdonar. Claro, como a si eso el tiempo iba. no corriese. A eso iba. Esta cultura de la cancelación pareciera un retroceso en relación con conquistas culturales, y una de las grandes conquistas culturales es perdonar y entenderse con sus adversarios o con sus enemigos, que ya es una categoría todavía más álgida. Entonces, esto es como es como atávico, es como volver a una situación tribal, ¿no? En mi punto de vista, considero que los conflictos son buenos si se resuelven en diálogo, o si se resuelve una suerte de síntesis, y si no hay síntesis o si no hay acuerdo, acordemos en estar en desacuerdo. Lo que ocurre con la teoría de la cancelación es una suerte de autocrítica que nunca tiene a otra persona como interlocutor, que simplemente te cancelo y ya. Nunca existe el conflicto. Hacen el primer paso del conflicto, pero nunca lo resuelven, nunca hay un diálogo. Simplemente te aíslo, dejo de consumirte y ya. Entonces, este tipo de conflictos que ocurren, o este primer paso del conflicto, nunca se puede resolver, nunca puede seguirse. Y al no seguirse no se puede entonces perdonar. Se olvida entonces aquello y quedamos exactamente iguales. Sí. Bueno, pues también hay que recordar que hay complejidades en la vida, y la gente es más que una sola faceta, así como las organizaciones y las instituciones, y vale la pena pensar en lo que está ocurriendo y cuál es quizás ese matiz, ese lente que le ponemos a la reflexión y al intercambio con los demás, pensando también en nuestras propias realidades. Así es. Bueno, hablaba Jan Di Giuseppe, licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y cofundador de la plataforma virtual Caracas Crítica. Muchas gracias, Jan. Muchísimas gracias. Sonidos que te